el conflicto en sí mismo, per se, el asunto violento en sí mismo, es capaz de reconfigurar regiones, el asunto puramente armado, pero el asunto puramente armado no está fuera no está desvinculado a los demás aspectos de la realidad social, entonces tiene mucho que ver con la economía, por ejemplo, con la política. Entonces digamos que el conflicto en sí mismo reconfigura no solamente el territorio y las regiones, sino que es capaz de reconfigurar todos los aspectos socioespaciales, digámoslo así, de una región. Fundamental en el caso antioqueño el asunto de las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, al ser una obra de infraestructura tan importante en términos estratégicos para la nación, atrae muy fuertemente los grupos armados. Eso siempre se ve, siempre, o sea, donde hay hidroeléctricas hay grupos armados, puntualmente guerrillas. Y las hidroeléctricas transforman completamente las subregiones o las regiones enteras, dependiendo del grado de influencia o el tamaño del proyecto. Y a su vez la llegada de grupos armados también jalona en sí mismo el Estado, ¿sí? Y hay casos muy puntuales donde las mismas guerrillas, puntualmente FARC y ELN, su presencia en un territorio es básicamente con el objetivo de atraer la presencia institucional. El paramilitarismo presiona a la élite local o regional para que acceda a sus demandas específicas. Y en la otra caso es el caso en que en que la política local o regional es la que o bien crea los paramilitares, o sea, forma los paramilitares, o bien se alía posterior a su formación con ellos. Entonces, algo muy parecido pasa con la guerrilla, solo que no pasa tanto en el ámbito administrativo, sino que pasa más en el ámbito social, en el sentido sindicatos, organizaciones comunitarias, organizaciones de acciones comunales, más digamos del lado societal, por decirlo de alguna manera. Bueno, Antioquia es el más en todo, en conflicto armado, el más desplazado, el más masacrado, el más expropiado, el más expoliado, el más asesinado, y es tanto expulsor de población civil como receptor. Entonces Antioquia tiene, Medellín por ejemplo puntualmente tiene un crecimiento del 2 o 3 veces el tamaño en 30 años, muy fuertemente impulsado por ese desplazamiento masivo de población rural. Es importante reconocer la existencia de víctimas del conflicto armado, porque es una manera de reconocer que hay guerra, o que en esa comunidad hubo una guerra, porque es la manera de resarcir simbólicamente las pérdidas de muchos ciudadanos, porque es la condición indispensable para poder hablar de un proceso de paz, para poder hablar de reparación, de restitución de los derechos perdidos, y porque la atención a las víctimas y el acompañamiento a las víctimas es una condición fundamental de la justicia. De medios de comunicación que informen con responsabilidad lo que ocurre en su país con respecto a la guerra está haciendo un aporte a la memoria. Y segundo, el hecho de trascender de la información cotidiana a producir historias narrativas, historias en video, historias fotográficas que hagan una lectura interpretativa de los hechos, sería como la segunda tarea, y una tarea a largo plazo de los medios para contribuir a la paz.